F25. Trastornos esquizoafectivos. ¿Qué son los trastornos esquizoafectivos F25? El trastorno esquizoafectivo es una combinación de síntomas de la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo, como la manía, la depresión o el trastorno bipolar. Criterios diagnósticos según el CIE-10. Criterio general 1, G1. Cumple criterios diagnósticos de alguno de los trastornos del humor. F30, episodio maníaco. F31, trastorno bipolar. F32, episodio depresivo. De una intensidad moderada o grave. Criterio general 2. Presencia clara de síntomas de por lo menos uno de los grupos anotados a continuación, la mayor parte del tiempo durante al menos 2 semanas. Estos grupos son casi los mismos que para la esquizofrenia, y son los siguientes. Delirios de alienación del pensamiento, en el que encontramos el control del pensamiento, la lectura del pensamiento, la difusión del pensamiento, el robo del pensamiento e inserción del pensamiento, o un tipo de alucinación auditiva denominada eco del pensamiento. Siguiente. Alucinaciones sinestésicas. Aquí encontramos a la alucinación álgica, la alucinación somática y la alucinación sopática, o alucinaciones sinestésicas, donde se encuentran las alucinaciones vestibulares. Siguiente. Alucinaciones auditivas específicas. Aquí se encuentran las alucinaciones dialogantes y las alucinaciones que hacen observaciones sobre la conducta. El siguiente son los delirios, que no son propios de la cultura del individuo y que son inverosímiles, pero no solamente de grandeza o persecución. Por ejemplo, haber visitado otros mundos, poder controlar las nubes mediante la respiración, poder comunicarse con plantas y animales sin hablar, entre otras. Trastornos formales del pensamiento de tipo positivo, en el que encontramos el descarrilamiento del pensamiento, la tangencialidad, la circunstancialidad, la ilogicalidad, la incoherencia, la presión del habla y la fuga de ideas. Conducta catatónica. Aquí encontramos a las posturas catatónicas, la flexibilidad seria, el negativismo, entre otras. Criterio 3. Los síntomas del trastorno del humor y de la esquizofrenia deben presentarse durante el mismo episodio del trastorno, de forma simultánea o separada por un periodo breve de tiempo. Asimismo, deben ser representativos en el cuadro clínico. Criterio general 4. Criterio de exclusión usado con más frecuencia. El trastorno no es atribuible a un trastorno mental orgánico, clasificado desde el F00 al F09, o a intoxicación, dependencia o abstinencia de sustancias psicoactivas, clasificado desde el F10 al F19. F25.0. Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Criterio A. Deben cumplirse los criterios generales de trastorno esquizoafectivo F25. Criterio B. Se cumplen los criterios de manía, recordando que solo pueden ser de una intensidad moderada o grave. Tenemos manía sin síntomas psicóticos, F30.1. Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos, F31.1. Caso clínico. Juan, de 27 años de edad, presenta sintomatología de esquizofrenia paranoide más manía durante 3 semanas. Control del pensamiento, alucinaciones imperativas, delirio de grandeza, más humor expansivo, aumento de la actividad, conducta temeraria, maneja altas velocidades y aumento de la locuosidad logorrea.
Esta sintomatología se presenta de forma conjunta dentro del cuadro clínico. F25.1 Trastorno esquizofrénico de tipo depresivo. Criterio A. Deben cumplirse los criterios generales de trastorno esquizoafectivo F25. Criterio B. Se cumplen los criterios de trastorno depresivo de intensidad moderada o grave. Tenemos F31.3 Trastorno bipolar episodio actual depresivo leve o moderado. F31.4 Trastorno bipolar episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos. F32.1 Episodio depresivo moderado. F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Caso clínico. Carlos, de 28 años, presenta sintomatología de esquizofrenia indiferenciada más sintomatología del episodio depresivo moderado durante 3 semanas. Alucinaciones álgicas, flexibilidad seria, embotamiento afectivo, delirio de persecución. Más humor depresivo, anedonia, fatigabilidad, baja autoestima, sentimientos de culpa, disminución del apetito y dificultad para concentrarse. Esta sintomatología se presenta de forma conjunta dentro del cuadro clínico. F25.2 Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto. Criterio A. Deben cumplirse los criterios generales de trastorno esquizoafectivo F25. Criterio B. Se cumplen los criterios de trastorno bipolar mixto F31.6. Caso clínico. Andrés, de 27 años, presenta sintomatología de esquizofrenia paranoide más la sintomatología del trastorno bipolar episodio actual mixto durante 3 semanas. Alucinaciones álgicas, alucinaciones imperativas, delirio erotomaníaco. Más un episodio anterior. Humor depresivo, anedonia, baja autoestima, sentimientos de culpa que conforman un episodio depresivo leve F32.0. Y un episodio actual. Humor depresivo, anedonia, insomnio, baja autoestima, sentimientos de culpa, ideación suicida, dificultad para concentrarse, humor irritable, aumento de la actividad, marcado aumento del vigor sexual, autoestima exagerada, pérdida de inhibiciones sociales normales, que conforman el episodio de trastorno del humor afectivo mixto F38.00. Tanto el episodio anterior como el episodio actual conforman el F31.6, trastorno bipolar episodio actual mixto. Tratamiento. Psicoterapia. Por ejemplo, la terapia familiar. Y el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, los antipsicóticos.